Hermanos, en esta mañana les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, las más ricas bendiciones de Dios para su vida y también poder tener la bendición esta mañana de poder compartir su palabra. Para ello le invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23, del 23 al 27. Esta mañana, lo cual damos lectura, así dice la Escritura. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, toda la gloria sea a ti por siempre, Señor. Y dejamos este tiempo de compartir tu palabra en tus manos, que tu presencia, tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando a toda la verdad. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el poder compartir la palabra, y la cual esta porción nos presenta el cuadro de las tempestades, muchas tempestades en nuestra vida. De hecho, que los principios de Dios nos están trayendo a la mente, a nuestra memoria, haciendo un recuento de cuántas situaciones difíciles hemos afrontado y estamos afrontando, cuántas experiencias, cuántas situaciones en las cuales nos hemos encontrado como en medio del mar, en una tormenta, y la cual nos habla acerca de situaciones difíciles, ¿no? Situaciones que cada uno, según el tiempo que ha ido transcurriendo, hemos tenido que enfrentar esas dificultades, esas situaciones difíciles, y gracias a Dios ahora, con la ayuda de nuestro Dios, vemos que Él siempre está y siempre ha estado ahí para ayudarnos a cada uno de nosotros. Vemos situaciones de una y otra naturaleza, pero en la que nos damos cuenta y hemos podido entender a través de la Escritura, a través de esta nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, que los males y las dolencias de este mundo son por razones del pecado, de la desobediencia en la vida de los hombres. Aquí la palabra nos presenta, dice el Señor en el versículo 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande, dice, ¿no? Se levantó una tempestad tan grande. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. No hay nada que pueda acontecer en este mundo si no es por la voluntad de Dios. Y Él tiene, como hemos dado lectura aquí en la última parte, en la que los hombres que estaban juntamente, sus discípulos con Jesús, dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es nuestro Dios. Él tiene soberanía, Él tiene poder para el control, ¿no? Y lo que se da en este mundo en sí, en medio del universo, todas las cosas están sometidas bajo su señoría. Y entonces las circunstancias y situaciones de los problemas en las tormentas de este mundo, las situaciones difíciles, las enfermedades, las guerras, los pleitos y todas las cosas que están envueltas en este mundo, es por causa del pecado, es por causa de la falta de buscar a Dios. No hay otra razón, ya que la misma palabra nos da luz a través de ello, y nosotros vemos un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver ahí a lo que el Señor estaba advirtiendo y lo que el Señor nos está confirmando a través de su palabra en el Nuevo Testamento, sí, también a través de toda la Escritura, ¿no? Los males, los problemas, las tormentas, las enfermedades, las plagas, todas esas cosas son por causa de la desobediencia del hombre ante su Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 28, vamos a ver aquí, la Escritura dice, versículo 15, Deuteronomio 28, 15, pero acontecerá, si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán
todas estas maldiciones. Y vemos todo prácticamente casi desde el 15 hasta el 29 versículo, perdón, desde el versículo 15 hasta el 68 acerca de todas las maldiciones. Dice el versículo 45, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Qué tremendo. No hay dos caminos que seguir paralelamente, hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Dios está llamando a un arrepentimiento, solamente Dios está llamando a una búsqueda cada vez más de su rostro, de su presencia y obedecerle a Él. No hay otra forma. El hombre tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Dice el profeta Isaías, encontramos ahí en el libro de Isaías capítulo 1, en la cual el Señor está llamando a su pueblo, y cuántas porciones en la palabra nos están dando cuenta acerca de que el hombre tiene que volverse a Dios. Isaías capítulo 1, vamos a encontrar aquí lo que el Señor nos está haciendo mención de lo que el hombre tiene que hacer. Dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y escuchares, comeréis el bien de lo mejor de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada, la boca de Jehová lo ha dicho. Así, amados hermanos, no hay otra explicación, no hay otra respuesta. El Señor dice, de lo que sembramos cosechamos, y si no nos mantenemos en el principio, no nos mantenemos en el consejo de Dios, siempre van a estar dándose todas estas dolencias, todos estos males, aún en medio de la iglesia del Señor. El Señor nos presenta aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 5 y 6 dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice la Escritura, si soportamos la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces Dios está buscando que corregir nuestros pasos, encaminar nuestro camino siempre a la voluntad de Dios. Obedecerle, obedecerle y obedecerle y obedecerle como un principio de gratitud, de amor a nuestro Dios. Buscar su rostro, buscar continuamente su presencia, su poder, dice el Señor. Entonces, volviendo a nuestro pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 8, vamos a encontrar versículo 8, en la cual sus discípulos, en la segunda parte del versículo 25, o el 25 dice, se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, 8:25, se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos, sálvanos, Señor. ¿Cuántas personas que han pasado por alto las indicaciones? ¿Cuántas personas que están en una situación crítica en este momento en los hospitales o aún en su propia casa, habiendo sido infectados con esta pandemia, con este virus que se ha desatado en el mundo entero? Levantan sus manos, levantan su voz y ahí de todo su corazón dice, Señor, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Cuántas cosas muchas veces aún ni siquiera el estar con el virus, pero ya la escasez, la falta de alimento, la falta del dinero, no poder solventar los recursos, los medios para poder sostener un hogar, una familia. Señor, sálvanos.
Ayúdanos, Señor. El Señor nos habla a la luz de su palabra que no esperemos los últimos tiempos, los últimos momentos, la última hora para buscar a Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, enseñó un modelo de oración. El Señor, a través de su palabra, en la carta a los tesalonicenses, dice que debemos orar sin cesar. Nos ha dejado el Señor un modelo de oración, nos ha dejado que tenemos que tener una vida de oración. Nos llama a tener una vida intensa de oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la Escritura: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice la palabra, debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una vida entregada a los pies de nuestro Dios, apoyándonos, fortaleciéndonos, suplicando y rogando, como dice aquí la palabra, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una oración no solamente intensa por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia, sino una oración también de intercesión por este mundo, por cumplir este mandato, esta gran comisión que Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia del Señor. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Hay un pasaje tremendo en el Antiguo Testamento que nos da cuenta en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. En el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, la palabra de Dios nos da luz acerca de cuán importante es no solamente orar por nuestras vidas, sino orar por la maldad que hay en este mundo y las personas puedan volverse y buscar a Dios. Dice aquí, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. ¿Cuánta importancia Dios le da a esa relación, a esa comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor? Es importante el poder tener conocimiento, aprender cuánto de las cosas de Dios, pero cuánto más importante estar relacionados, mantener una comunión con nuestro Dios, acercarnos a Él. Dice su palabra, ora a tu Padre, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Que no nos olvidemos de nuestro Padre Celestial, que no dejemos de tenerlo en cuenta constante y permanente en nuestras vidas. Ya nuestro Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En medio de este mundo de tormentas, tempestades y cuantas cosas malas y negativas, Dios espera a hombres y mujeres que le busquen constante y permanentemente en oración. Esa falta de esa confianza y de esa seguridad en el Señor, volviendo a nuestro pasaje, dice la Escritura que ellos comenzaron a clamar, ellos buscaron en esa desesperación que le ayude el Señor. Y el Señor dice aquí su palabra, versículo 26, Mateo 8, 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué temen ustedes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué hay temor en sus vidas?
De hecho que es importante, importantísimo, mantener una comunión con el Señor. Mantener esa comunión con el Señor es poder también escucharle a Él. Y Él nos habla a través de su palabra. Y Él nos aconseja a través de su palabra. Y Él nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar por medio de su palabra. Así como nos hace entender los males de este mundo por medio de su palabra, Él nos da la solución a través de su palabra. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, que el Señor les dijo, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Nuestra fe está cimentada en todo el consejo de la palabra de Dios. Así, amados hermanos, por eso que aquí encontramos en la carta del apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Entonces encontramos también en 2 Pedro, capítulo 1, 19, dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo más importante acerca de la Escritura, en Santiago, vamos a encontrar Santiago capítulo 1, versículo 2, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. De este conocimiento de la palabra, de este llamado de Dios a obedecerle a Él, no solamente quiere que le escuchemos, no solamente quiere que aprendamos, Él quiere que le obedezcamos, que seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Este mundo convulsionado, las enfermedades, las plagas, terremotos y guerras y todo ello nos llama a buscar a Dios, buscar su presencia, orar constantemente, interceder por este mundo y poder escuchar las respuestas de Dios, escuchar el consejo que Él nos da a través de su palabra. La fe es por el oír es por la palabra de Dios, y como dice aquí en esta carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. De esta manera encontramos que la falta de fe es por la falta de la palabra. La falta de fe nos trae pánico, nos da miedo, nos asustamos, nos desesperamos, nos afligimos. Entonces el Señor quiere que nuestra fe cada vez sea más fuerte. Encontramos que unos discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos, danos más tiempo, Señor, para aprender, conocer, tener siempre presente toda tu palabra, todo tu consejo. Y danos la fortaleza para obedecerte, Señor, para ser siempre obedientes a ti. Así, amados hermanos, encontramos de esta manera que las tormentas, las situaciones difíciles tienen un propósito. Y vamos a encontrar que el propósito, amados hermanos, de las situaciones diversas que nos ha tocado, que nos toca vivir en este mundo, en este tiempo, son para que nuestra confianza esté plenamente en el Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en 2 Corintios, vamos a encontrar nosotros capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grande nos librará de tan grave peligro de muerte. Así también vemos que el propósito es que sea probada nuestra fe. Y probada nuestra fe, dice en el libro de Santiago, vamos a encontrar Santiago capítulo 1, dice la Escritura, versículo 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios quiere que alcancemos esa perfección. Dice aquí la palabra, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Esa confianza y esa seguridad plena, vamos hermanos, es la que Dios está haciendo en nuestra vida. El Señor mismo dijo que lo que Él empezó en nosotros lo irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él va a llevar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación alguna. Una iglesia en la cual dice que todo aquel que tiene la esperanza de encontrarse con su Señor, se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Una vida limpia, una vida sin pecado, una vida transparente, una vida agradable ante los ojos de nuestro Dios. Un buen testimonio, esa buena confianza y esa buena seguridad que Dios espera en cada uno de nosotros, pero estas dolencias que se presentan, situaciones difíciles que pasamos, es para que nosotros podamos confiar plenamente en nuestro Dios. Y esta situación difícil, esta situación de problemas y dificultades, es para que sea probada nuestra fe, para que nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, porque ya no dependemos de nosotros. Nosotros tenemos que depender, una vez más, vamos hermanos, constantemente y permanentemente de nuestro Señor. Ya para terminar, le dejamos el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, en la cual el Señor dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ante una gran tempestad, una paz también grande y tremenda de parte del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta luego.